El plan del gobierno Petro de reformar la salud sigue en curso, ahora con la radicación en el Congreso de un nuevo documento que recoge los mismos propósitos sociales de la propuesta anterior, pero de la que se espera mayor integración con los diferentes actores del sector. Sin embargo, no son pocas las voces que señalan que esa conexión no ocurrió y que los problemas que tumbaron el primer proyecto continúan en el nuevo. En el centro debe estar el paciente, aquel que reclama una atención digna y completa, pero en lo macro persiste la alerta. ¿De aprobarse este modelo, es sostenible en el tiempo financieramente hablando? Hablamos con Augusto Galán Sarmiento, exministro de Salud y actual director del Observatorio Así Vamos en Salud. Hoy es jueves 31 de octubre, día de Halloween. Este es el café de hoy. Mi nombre es Carlos Solano. El tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Vamos primero con hechos que han sido noticia. La posición del gobierno nacional con respecto al régimen de Nicolás Maduro y los resultados de las elecciones se endureció en las últimas horas. Si bien la petición del gobierno colombiano ha sido que el gobierno venezolano informe y presente las actas de las elecciones, en las últimas horas el canciller Luis Gilberto Murillo informó que Colombia le da al gobierno de Venezuela plazo hasta el 10 de enero de 2025 para que presente las actas. De no hacerlo, no reconocerá al presidente Nicolás Maduro como el ganador de las elecciones. Ante esto, el canciller venezolano Iván Gil replicó a través de Telegram, pues desde el 8 de agosto X está bloqueado en ese país, y dijo que parece que el canciller Murillo actuó de manera pusilánime al momento de abordar la realidad en nuestro encuentro bilateral, siempre apegado al respeto a la soberanía e independencia de Venezuela, mientras repasábamos la cooperación entre ambos países. Sin embargo, ante los micrófonos de la prensa aflora el chantaje que recibe desde la ultraderecha, dice Iván Gil en sus declaraciones, y de los Estados Unidos de América, atacando por la espalda con falsas narrativas. Es decir, Venezuela dice que en su momento responderá a Colombia por lo que ha dicho el canciller Murillo. Tras un cruce de informaciones que se publicaron inicialmente, luego fueron desmentidas, ya se puede confirmar la lamentable muerte de la figura del fútbol Pedro Sarmiento, el jugador y además director técnico. Último club fue el Once Caldas, quien batalló contra el cáncer en los últimos meses. En una primera instancia, durante este miércoles, se informó que había fallecido. Lo hizo su hija. Luego un hermano de Pedro Sarmiento dijo que no era cierto, que no había fallecido. Sin embargo, ya en horas de la noche del 30 de octubre, tanto la clínica donde se encontraba la leyenda del fútbol, así como su mismo hermano, confirmaron la muerte finalmente. Segundo intento, segundo esfuerzo del gobierno Petro por hacer que la reforma a la salud pase. Y esta presentación de este documento, que ha derivado de unas mesas técnicas, pues puede ser el camino para que finalmente lo logre. El gobierno incluso estaba evaluando llevarlo con mensaje de urgencia, es decir, no a través de la Comisión Séptima de la Cámara. Esto dijo en su momento, hace alrededor de 7 días, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Se va avanzando muy bien en un trabajo conjunto con los ponentes de todos los partidos, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Hacienda, en recoger muchos de los insumos de la mesa técnica que se conformó en las últimas semanas. Yo creo que muy pronto ya tendremos avances sustanciales en la ponencia con modificaciones al texto que presentó el gobierno para mejorarlo, para enriquecerlo, y tendremos en los próximos días que tomar la decisión si se tramita en la Comisión Séptima de Cámara o se envía el mensaje de urgencia para tramitarlos conjuntamente. Pero no hay una decisión
ni de enviar el mensaje, pero tampoco hemos descartado esa posibilidad. Ya luego presentado en Cámara, el representante ponente es Alfredo Mondragón, quien es el líder social del Valle del Cauca. Esto dijo el día de la radicación. Bueno, hemos logrado consenso, hay que decirlo, muy importantes con los proyectos de ley acumulados, con las mesas técnicas, con las audiencias y con los acuerdos que tuvimos con EPS hace varios meses atrás. De tal manera que queremos decirle al país que se está acordando un aseguramiento social que va a superar el aseguramiento fragmentado individual y colectivo, que facilita básicamente el negocio con los recursos de la salud. Es muy importante tener en cuenta que la atención primaria en salud va a ser una garantía para que se acaben las autorizaciones que se convirtieron en un bloqueo, ¿cierto?, o una barrera de acceso a la atención oportuna en salud. Se va a garantizar, y es un acuerdo importante, que las gestoras hagan parte de los convenios de desempeño, es decir, de firmar los convenios de desempeño, pero eso va a tener un seguimiento de parte de las unidades zonales de evaluación. Va a tener un papel clave las entes territoriales porque es una autoridad sanitaria. Hay que decir que había un cuestionamiento o una propuesta para que, como se van a crear 3 cuentas, una general, una de fortalecimiento de la red pública hospitalaria y una cuenta de atención primaria, se dificulta a veces el paso de traslado de recursos, entonces se crea un artículo para tener en cuenta que cuando haya posibilidades, superávit en una cuenta y déficit en otra, puedan haber esos traslados sin traumatismo. Del proyecto de ley acumulado de los independientes quiero destacar un artículo que casi que se acoge en su totalidad, uno que tiene que ver con características y definiciones de la atención primaria en salud. Se fortaleció la superintendencia en sus capacidades de regulación residuales, es decir, no se van a meter en competencia de otras entidades como de regulación de derechos fundamentales, sino de las capacidades residuales. Y por supuesto, y de inmediato encontró ya detractores, entre esos Andrés Eduardo Forero, representante de la Cámara por el Partido Centro Democrático, quien dijo lo siguiente. Siguen fragmentando los recursos de la salud y al fragmentar los recursos fragmentan la atención, afectando principalmente a los pacientes y en particular a aquellos que tienen enfermedades de alto costo. Por otro lado, seguimos considerando que se desalinean los incentivos, se relajan los controles previos, concurrentes y posteriores en todo el sistema de salud y con eso nosotros consideramos que se va a desbordar el gasto en salud y se van a repetir las imágenes de los septiembres negros del sistema de seguros sociales. Por otro lado, pues acaban con el aseguramiento en salud y las redes siguen siendo muy enmarañadas. Nosotros consideramos que en lugar de estar pensada para facilitarle la cosa a los pacientes, realmente esto está tratando de plasmar en un sistema los prejuicios y los dogmas ideológicos del gobierno. Nosotros consideramos que esta no es la reforma que necesita el país y adicionalmente una cosa, esto va a entrar en vigencia 2 años después, si llega a ser ley de la República, es decir, las necesidades actuales, las dificultades que hoy están enfrentando los pacientes no se resuelven con esta reforma y por eso nosotros le hacemos un llamado al gobierno nacional que deje en un segundo plano la reforma y atienda las necesidades actuales que están padeciendo los pacientes en Colombia. El nuevo intento por hacer un cambio en todo el sistema de salud. Para muchas voces es un cambio importante, para otros genera mucha incertidumbre por cuenta de qué se va a cambiar y sobre todo si de nuevo es otro escenario en el que no se escuchó, según dicen muchas partes, no se les escuchó a los representantes del sector, a quienes son los que viven a diario todas las tensiones de las EPS, de los médicos, en fin, tantas voces que están en esa misma situación, es decir, que hacen parte de todo el mismo sistema de salud, como lo conocemos. Hemos hablado en otras ocasiones con el exministro de Salud y actual director de Así Vamos en Salud, el cardiólogo Augusto Galán Sarmiento, quien hoy nos acompaña nuevamente para analizar ahora qué se espera de este nuevo documento. ¿Qué es lo que conoce usted hasta el momento, doctor Galán, sobre este proyecto de reforma a la salud como entra al Congreso? Pues, en primer lugar, muchas gracias, Carlos, por esta invitación. Pues, ¿qué le puedo decir yo en esta etapa? Digamos que ha habido un cambio. ¿En qué sentido? El gobierno nacional por primera vez en estos 2 años abrió un espacio de discusión, de conversación, que no lo había hecho antes.
En eso, pues hay que decirlo, influyó mucho el ministro del Interior. Y también hay que decirlo, y hay que reconocerlo, los parlamentarios ponentes, los representantes ponentes de la comisión, pues de este proyecto de ley, todos obviamente de la Comisión Séptima de Cámara. Eso hay que reconocerlo, y también reconocer pues que el Ministerio de Salud estuvo abierto por primera vez pues a esa posibilidad. Ahora, la metodología de esa mesa de trabajo, pues y de esa mesa técnica, fue una metodología de escucha, no fue una metodología de construcción colectiva. Fue una metodología en donde hubo mucho respeto, en donde se plantearon aspectos técnicos, en donde se pudo expresar por parte de quienes tuvimos la ocasión de asistir y de estar presentes y ser convocados, que pues la posibilidad de expresar las preocupaciones, de expresar las observaciones y de hacer propuestas. No estuvimos todos los agentes del sistema de salud, pero hay que reconocer que hubo una mayoría. La ausencia de pacientes, pues, y de las asociaciones de pacientes, pues es un tema relevante a nuestra consideración, pero hubo una mayoría presente ahí y digamos que las preocupaciones de ellos también fueron transmitidas. Eh, Ahora, la ponencia la debía redactar, como de hecho lo hizo, ese grupo de parlamentarios ponentes y de coordinadores ponentes, de representantes a la Cámara ponentes de esta reforma. Ahí se recogieron aspectos de las propuestas presentadas por las organizaciones que estuvimos presentes. Ahora, dicho eso, pues es claro que no se recogieron todas las propuestas ni todos los planteamientos y que se necesita todavía afinar varios conceptos que requieren mayor precisión y detalle, y para lo cual, pues, la percepción que yo tengo es que hay una vocación por parte de esas organizaciones que les menciono, que fueron partícipes y que fuimos partícipes, de pues una vocación de mantener el diálogo y de continuar construyendo sobre ese articulado las mejoras, porque la vocación de todos esas organizaciones agrupadas también en el Pacto por una Mejor Salud y es pues contribuir a mejorar nuestro sistema de salud y lograr la mejor reforma que realmente le sirva a los colombianos. De acuerdo, doctor, tal vez el problema, hay varios problemas, pero probablemente uno que preocupa muchísimo es la financiación, o más bien la desfinanciación del sistema. Es decir, hemos visto estas EPS como han ido una tras otra, incluso bajo esa expresión coincidente con la expresión que en algún momento usó el presidente del tren que se van saliendo del sistema. Y de repente las hemos ido viendo una tras otra, informando su desfinanciamiento y congelar en algunos casos servicios o tener que buscar cómo otra EPS pueda resolver la situación. Evidentemente están también las intervenciones del gobierno, pero en el fondo este problema de financiación que parece ser un fantasma que va a seguir, ¿no? Pues realmente la ponencia, perdón, el proyecto de ley no tenía mucho, por no decir que no tenía nada, con respecto a la financiación y al mejoramiento de la financiación y a realmente hacer sostenible el sistema. La ponencia que se presentó ayer o antier, algo avanza en el tema, busca nuevos recursos, plantea nuevos recursos, pero esos recursos, unos son transitorios, no son permanentes, otros, los permanentes, no hacen sostenible el sistema. Y yo ahí
quisiera resaltar como dos aspectos. Uno es por qué estamos o por qué llegamos a esa situación de desfinanciación estructural que nosotros hemos llamado y hemos señalado y otras organizaciones han señalado desde hace varios meses. O sea, esto viene desde el año pasado siendo advertido por las mismas EPS, pero digamos no es un problema exclusivamente de las EPS. Las EPS son la puerta de entrada del financiamiento del sistema por parte del Estado al sistema de salud. Entonces, pues el tema de las EPS simplemente es un reflejo de lo que está viviendo todo el sistema de salud, inclusive prestadores, clínicas, hospitales, y al final los más afectados, el acceso a la prestación de los servicios para usuarios y pacientes, y eso se viene deteriorando. Y hay cifras que hemos señalado sobre ese tema. Entonces, ese es pues digamos, esa es la consecuencia, pero me parece que es importante que resaltemos el diagnóstico del por qué llegamos allá y por qué estamos en ese punto. Y yo creo que ahí hay una discusión de fondo entre la interpretación que hace particularmente el Ministerio de Salud y la interpretación que le damos nosotros y que inclusive el Ministerio de Hacienda no ha podido demostrar una evidencia distinta a la que nosotros estamos planteando. La realidad simple es que el plan de beneficios maravilloso que los colombianos queremos darnos, que es muy integral, que es amplio, que es compatible y competitivo con planes de beneficios en salud de países más desarrollados, particularmente en Europa, que es bastante superior al plan de beneficios que ofrecen en los países de América Latina y países comparables en desarrollo al colombiano, no tienen los recursos suficientes para ser financiados. Ese es el problema de fondo. Entonces, ahí llevamos meses en una discusión en donde el gobierno nacional dice, es que yo giro a tiempo la unidad de pago por capitación. Sí, eso es cierto. El gobierno nacional gira a tiempo la unidad de pago por capitación para financiar la prestación de los servicios en el sistema. Lo que pasa es que esa unidad de pago por capitación nace de un cálculo a partir de un presupuesto que es insuficiente para financiar el paquete de beneficios. Entonces, una cosa es que la unidad de pago por capitación sea, digamos, sea suficiente frente a ese presupuesto, y otra cosa es que el presupuesto sea suficiente ante el plan de beneficios que pretendemos. Es como si una familia tiene 1.800.000 pesos mensuales para su sostenimiento y se gasta 2 millones de pesos. Entonces, pues el marido puede decir, o quien provea los recursos financieros dice, pero yo doy 1.800.000 pesos y lo doy a tiempo, apenas sale mi salario yo entrego esa plata. Y quien maneja la plata en la casa dice, sí, pero es que nos cuesta 2 millones de pesos y no 1.800.000. Es más o menos esa la analogía. Y ahí parte el problema. Y eso no está siendo solucionado ni por la reforma, ni por el proyecto de reforma. Y todavía no se le ha dado la suficiente atención a esa problemática para su solución. Gran parte de la preocupación gira en torno a la ruta del paciente, a cómo va a ser la atención a los pacientes incluso en situaciones prioritarias, pero también a todo colombiano en todas las regiones del país. ¿Cómo pinta eso? Pues que está fragmentada todavía. O sea, en la redacción mejoraron aspectos, sobre una responsabilidad más clara en las gestoras, en la organización de la red. Pero hay aspectos que todavía generan dudas, porque digamos, plantean en aspectos de contratos y en aspectos de financiamiento
sobre todo de financiamiento, pero también de los contratos en la parte operativa, digamos, quedan en la redacción aspectos confusos que pueden conducir en la implementación a que se le incrementen las barreras de acceso y a una pérdida de la oportunidad en el acceso para usuarios y pacientes dentro del sistema. Hay un énfasis que subsiste en el tema de la atención primaria, que seguramente hay que fortalecerla, pero el mecanismo de financiación sigue siendo un problema que no se correlaciona adecuadamente con la financiación y el mecanismo de financiación de los niveles de mediana y alta complejidad. Entonces ahí el usuario y el paciente puede quedar fragmentado en su atención y puede quedar que no haya un tránsito adecuado y una navegación adecuada del paciente dentro del sistema cuando lo necesita. Lo pueden atender en el primer nivel o en el nivel de baja complejidad, ahí en donde está lo que ya se denomina pues en el proyecto de ley la atención primaria en salud, en esos centros de atención. Pero la conexión de esa atención con la atención de mediana y alta complejidad, cuando la requiera, pues no es tan clara, no fluye adecuadamente, y ahí hay un gran interrogante que subsiste sobre ese tema. Y lo otro es el tema de la financiación. La financiación sigue siendo un gran interrogante, o sea, el Ministerio de Hacienda no ha podido presentar un aval fiscal a esta reforma. Ha hecho un análisis sobre la situación financiera, pero es claro, e inclusive lo fue durante las discusiones de la mesa por parte del Ministerio de Hacienda, primero, que la reforma no está costeada, no sabemos cuánto cuesta la reforma. Eso está claro. Y lo segundo, que el ministerio plantea que el análisis de sostenibilidad a mediano y largo plazo de esta reforma está supeditado al saneamiento de las deudas que existen hoy. Entonces, eso también representa algo que no está debidamente calculado. Entonces, eso ha conducido a que el Ministerio de Hacienda todavía no haya podido presentar realmente un aval y no hay un estudio claro sobre eso. Entonces, eso subsiste no solamente por la sostenibilidad del sistema, sino para efectos de la red de atención y para efectos del acceso oportuno a los usuarios y pacientes, se necesita un mejoramiento se necesita más talento humano, y ese talento humano cuesta. Y el cálculo de cuánto va a costar ese talento humano y la formalización laboral de ese talento humano no está hecho. Y el cálculo de cuánto va a costar la infraestructura hospitalaria y el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria y tecnológica tampoco se ha hecho. No está claro. Entonces, lo que no podemos pensar es que eso se vaya a financiar quitándole recursos a los que están destinados para la prestación de los servicios de salud hoy a través del aseguramiento y a través de la unidad de pago por capitación y a través de los presupuestos máximos. Porque si le quitamos allá, pues sí, podemos tener mejores hospitales y de pronto tenemos mejor, pues logramos avanzar en el tema de talento humano. Pero ni lo uno ni lo otro van a poder atender a una población porque no van a tener recursos para prestarle los servicios de salud. Entonces, tenemos que hacer ambas cosas, pero eso tiene que estar adecuadamente financiado. De acuerdo, doctor. Recuerdo a los oyentes que las ocasiones anteriores en las que hemos hablado con el doctor Galán Sarmiento hemos hecho todo un diagnóstico, el doctor ha hecho todo un diagnóstico sobre cómo el sistema de salud desde que se creó la Ley 100 y todo esto ha tenido pues la forma en que se desarrolló
qué entender de los pasos que se dieron, los puntos a analizar, buenos y malos de toda esa historia. Quisiera preguntarle, doctor Galán, parte de lo que dice el gobierno y sobre todo muchas voces que son críticas de todo el sistema de salud, dicen es que muchos de esos dineros, fondos de previsión, se dejaron allí guardados y de repente las EPS los usaron para construir edificios, oficinas sofisticadas, insinúan que muchos de esos fondos a veces se perdieron o inscribían un edificio y resultaba que ese no era el edificio y tenían otras instalaciones. En fin, ha habido toda una serie de teorías en torno a que esos fondos de previsión o esos fondos, digamos, esos dineros que se tenían como colchón, para explicarle a los oyentes, pues se fueron usando y se fueron usando y se fueron usando. ¿Usted qué posición tiene al respecto? Yo creo que haya habido como una confusión de términos y una desinformación sobre algunos aspectos técnicos. Por una parte, lo primero que hay que decir es que pues este es un sistema bastante vigilado, muy vigilado. Están todas las Contralorías, la Procuraduría, la Fiscalía, la Superintendencia Nacional de Salud, y cumplen un papel y cumplen un rol y lo han cumplido siempre. Ahora, vivimos en un escenario, y con esto no pretendo disculpar, ni mucho menos, en donde hay debilidades institucionales en el Estado colombiano que dejan un piso desafortunado para la corrupción. Y el sector salud, en la medida en que maneja tantos recursos financieros y económicos, que son importantes sin lugar a dudas, pues no está ajeno a que haya gente que no debería estar en el sector y que es en otro ejercicio distinto de prestar servicios de salud y hacerlos con calidad. Entonces, digamos que lo que quiero decir ahí es que en la medida, el sistema de salud necesita ser más transparente, el sistema de salud necesita mantener una lucha frontal contra la corrupción, y están muy bienvenidas todas esas investigaciones, todos esos análisis, en la medida en que los mismos se sustenten sobre evidencias y sobre análisis técnicos y sobre un entendimiento claro de la operación del sistema de salud. Y ahí voy para el segundo punto. Una de las discusiones que hubo hace unos meses y que se mantiene ahí es el tema de las reservas técnicas. Entonces se habla de esas reservas técnicas como que entonces eso es una plata que está guardada y que la desaparecieron, y que entonces pues esa plata la han debido tener guardada y ahora que no aparece la plata, pues fue que se la robaron, ¿no? Que se la gastaron quién sabe en qué, o que la utilizaron quién sabe en dónde, o que no sé, bueno, han dicho muchas cosas. ¿Cuál es la realidad de las reservas técnicas? Las reservas técnicas, desde el punto de vista contable, son un pasivo, no son un activo dentro del, no es un patrimonio que hay ahí, es una cuenta por pagar que tiene la EPS. Esa es la reserva. Entonces, cuando la reserva se ha agotado, lo que quiere decir es que se pagaron un poco de servicios de salud o los servicios de salud, y no que se hayan desviado esos recursos. O sea, el que no aparezca hoy esa reserva es que se agotó la misma pagando servicios de salud y se tuvieron que utilizar, y para eso fueron autorizados, en pagar servicios de salud, digamos que no se habían cancelado y que mejor dicho, tuvieron que recurrir a esas reservas técnicas para pagar esos servicios de salud. Entonces, pero el punto es que la gente tiene la idea que la plata que reciben las EPS tienen que destinar un porcentaje a tener ahí en reserva, y esa reserva tiene que estar ahí como si fuera un activo. Esa reserva es un pasivo de un hecho que la EPS, en el momento en que hace la autorización, sabe que le van a cobrar por ese servicio en algún momento, y tiene que hacer esa reserva para pagar ese servicio. Cuando llega la factura,
pues paga esa factura. Entonces ha tenido que pagar esos servicios y han tenido que pagar esos servicios. Pero repito, pues digamos esos aspectos técnicos son de una discusión que a veces para la opinión pública pues es demasiado abstracto y confuso y genera toda suerte de comentarios y consejas. Pero pues el fondo de esto es que hay unos parámetros metodológicos técnicos que se han ido cumpliendo y que se cumplen y que han evidenciado también que los recursos del sistema se han agotado. Doctor, y finalmente, ¿en cuáles puntos o cuál considera usted que es uno en el cual la reforma a la salud sí está enfocada? Es decir, el proyecto le apunta a algo que definitivamente sí se necesitaba y puede ser una gran solución. ¿Hay algún punto dentro de ese documento de reforma que usted considere que sí está cumpliendo con esas necesidades? Pues mire, yo creo que hay varios, o sea, uno no puede desconocer los qué es. El tema que subsiste es varios cómo todavía. Entonces, dentro de los qué es, uno no puede estar en desacuerdo con el tema de la atención primaria. Por supuesto que hay que fortalecerlo. Supuesto que hay que fortalecer la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud, en el entendido de que la prevención y la promoción van a servir para el bienestar de los ciudadanos, para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, para mejorar sus estándares de bienestar, pero no necesariamente para que el sistema de salud cueste menos. Eso es un punto importante tener en cuenta porque hay como una deformación de que con la prestación que con la PIP, con la prevención y promoción, vamos a hacer menos costoso y va a ser más barato el sistema de salud. No, la gente se va a seguir enfermando. Porque por el otro lado, tenemos un logro social muy importante, el envejecimiento de la población. Y en la medida en que la población se envejece más, pues las enfermedades crónicas están más presentes. Y las enfermedades crónicas no transmisibles son costosas. La enfermedad coronaria, el infarto agudo del miocardio, la hipertensión arterial, la diabetes, la salud mental, el cáncer, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Todas esas y otras crónicas, y no estoy hablando de las enfermedades huérfanas, sino de unas mucho más comunes y más frecuentes, pues están generando una presión sobre el gasto de los sistemas de salud. Y Colombia no es ajena a ello, y en la medida en que la población colombiana se ha envejecido, pues ese. Pero entonces, el tema de atención primaria es un tema importante, sin lugar a dudas. El tema del talento humano y del mejoramiento del talento humano en el sistema de salud es otro tema también importante. Y el tema del desarrollo y el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria, del mejoramiento del sector público y su infraestructura, de mejor infraestructura tecnológica, del sistema de información, todo eso es importante y es necesario y es válido. Pero eso hay que financiarlo bien. Eso no es, ¿no? Que vamos a hacer con mucho más con la misma plata. Necesitamos contabilizar eso adecuadamente, no contabilizarlo, costearlo bien y entender cuánto es que nos va a costar y de dónde vamos a proveer esos recursos, porque ahí tenemos un reto grande. ¿Y en cuánto tiempo? ¿No? Ahí hay discusiones que necesitamos 1,5 puntos más del Producto Interno Bruto. Eso es mucha plata, 20 billones de pesos. Para hacer esas cosas que estamos haciendo, que se están planteando. Bueno, si eso es así y ese es el costo, ¿en cuánto tiempo lo vamos a hacer y con qué recursos y con cuáles fuentes? Y eso no lo estamos discutiendo, eso no está planteado de esa manera. Entonces se genera un imaginario de que todo se logra simplemente porque vamos a sacar una reforma y tenemos un texto y se aprueba una ley y al día siguiente el sistema de salud va a costar menos. Y no, eso no va a ser así. Y eso lo tenemos que advertir, así no sea
grato oírlo, así no sea grato para el propio gobierno que estemos generando observaciones. El único propósito es contribuir a hacer el mejor sistema posible y contribuir a hacer la mejor reforma posible para ese sistema. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, sigue el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Este episodio fue producido por Juan Alejandro Motato. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.